produzcan testosterona, ¿ya? Acá lo que nosotros buscamos es saber acerca de la meiosis, ¿ya? En ningún punto se ve involucrado el sistema endocrino, la hipófisis, FSH, LH o células de Leydig, ¿ya? Entonces, nada que ver por acá. Entonces descartamos la C, la B y la D y nos quedaría solamente la alternativa A, que es la correcta, ¿ya? Los espermatozoides con cromosomas duplicados, ¿ya? Y recordemos que luego de esta anafase 2 va a ocurrir la telofase 2, en donde en el estadio anterior, ¿cierto? Llevamos los cromosomas simples, ¿cierto? Los dividimos, estaban unidos, los dividimos y los llevamos a los polos, se vuelven a formar los núcleos, se vuelve a formar el anillo contráctil, luego volvemos a tener la citodiéresis y tenemos ahora cuatro células individuales, ¿ya? Y de esta forma tenemos estas combinaciones distintas que pueden tener unas variaciones con respecto a la célula progenitora. ¿Sí? Y bueno, cabe señalar que abajo vemos a la mitosis. Si bien acá el cromosoma está duplicado, esto va a, en la metafase, ¿cierto? Pasamos a la anafase en donde lo dividimos en, eh, en células o en lo que van a ser futuramente células con cromosomas simples. Ya, sin embargo, esta información, a pesar de que en un principio estaba duplicada y luego simple, es la misma información genética. Y lo dejamos como células diploides, ¿ya? Pero en el caso de las células de tipo, perdón, en el caso de las células sexuales, en la meiosis tenemos una variación genética, tenemos un entrecruzamiento. Acá podemos ver el quiasma. Acá podemos ver el quiasma, el sitio de unión entre un cromosoma y la cromátida no homóloga, perdón, no hermana, la cromátida homóloga no hermana. Ocurre este crossing over y terminan con información genética distinta y finalmente culminamos con información genética distinta a la progenitora. Ya en este caso esta puede ser parecida, esta es distinta y esta puede ser parecida a la progenitora. Ya acá terminamos con cuatro células de tipo haploide y en la mitosis terminamos con dos células de tipo diploide. ¿Ya? Y de esta forma podemos ver todo el proceso en conjunto. Profase, acá está el crossing over, metafase, luego anafase, se llevan los cromosomas completos, telofase, citodiéresis, luego nuevamente profase, ahí se me adelantó la diapositiva, nuevamente, nuevamente profase, y acá en la anafase 2 es en donde se dividen, y nuevamente telofase y citodiéresis. ¿Ya? Y gracias a esto podemos tener una variación genética, podemos tener diferencias entre nosotros y entre nosotros y nuestra descendencia, pese a tener la misma información genética de los progenitores. ¿Ya? Y esta meiosis se da para producir células sexuales en el caso de la espermatogénesis, y vemos cómo estas se van produciendo, ¿cierto? Desde el punto exterior hacia el punto medio de los conductos seminíferos. Y la meiosis es aquella que produce las células sexuales en las características sexuales femeninas, en los ovarios, para producir ovocitos. Y estos ovocitos van a madurar, pero se detienen en cierto punto, se detienen en la meiosis 1, se mantiene bloqueado este proceso de meiosis, luego en la pubertad vuelve a generarse este desarrollo, pero este desarrollo se detiene en la metafase 2. Y la metafase 2 va
a pausar este proceso. Sin embargo, una vez que ocurre esta fertilización, ¿cierto? Llegan los espermatozoides y se contactan con el ovocito, que ahora pasa a ser un óvulo fecundado, vuelven a iniciar este proceso de meiosis en donde a partir de la metafase 2 luego pasamos a la anafase 2 y telofase 2. ¿Ya? Entonces, como grandes diferencias entre la mitosis y la meiosis, en la mitosis tenemos una división celular que genera dos células. En la meiosis tenemos dos divisiones que generan cuatro células. El número de cromosomas se mantiene en la mitosis y en la meiosis el número de cromosomas se reduce porque terminamos con células de tipo haploide. Acá en la anafase, en la fase S se utiliza para la mitosis, ¿ya? Utilizamos una fase S. En cambio, en la meiosis utilizamos una fase S para dos divisiones celulares, para la meiosis 1 y la meiosis 2. Los cromosomas no homólogos no se aparean y en la meiosis efectivamente se aparean para poder dar lugar al crossover o entrecruzamiento, ¿cierto? En la profase 1, ¿ya? Y acá en la mitosis no ocurre entrecruzamiento. Los centrómeros se separan en la anafase, mientras que en la meiosis los centrómeros se separan en la anafase 2, ¿ya? Recuerden que en la anafase 1 no se separan los centrómeros, no hay una división de las cromatinas hermanas. Y las células son genéticamente idénticas en la mitosis, sin embargo en la meiosis son genéticamente distintas, ¿ya? Y ahora podemos responder nuestra pregunta en donde ya sabemos qué es lo que ocurre dentro de la célula. Y vamos a ver la información que tenemos acá. El siguiente gráfico representa la variación de material genético por célula hasta finalizar el proceso meiótico, ¿ya? Acá cuando nos dice de finalizar el proceso meiótico nos hace referencia a que ya terminó tanto la meiosis 1 como la 2, ¿ya? Para que la interpretación del gráfico corresponda a lo señalado anteriormente, ¿cuáles de las siguientes opciones presentan las variables que deben utilizarse en los ejes X e Y? Eh, a modo de recordatorio, recordemos que el eje X es la variable independiente, ¿ya? Y la variable Y es la dependiente. Es decir, que lo que ocurra en Y va a depender de X, ¿ya? Habitualmente en la variable x siempre tenemos el tiempo, porque el tiempo es algo lineal, ¿cierto? Que ocurre de manera independiente de lo que ocurra en el entorno, el tiempo va a pasar. Y de esta forma podemos, por ejemplo, en x número de células e y tiempo, si y, la variable vertical, fuera el tiempo, en este caso hablaríamos de que el tiempo va y luego se devuelve, ¿cierto? En este gráfico, lo cual no puede ser, a menos de que estemos hablando de cuestiones cuánticas y temporales, pero no. El tiempo es lineal y es independiente, ¿ya? B. La cantidad de ADN y las etapas de la meiosis. Vamos a ver qué tal. Voy a dibujarles las etapas de la meiosis para que las podamos graficar de una manera un poquito más esquemáticas. Ok, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Tenemos dos cromosomas, ¿cierto? En una célula que va a comenzar su ciclo celular para la meiosis. ¿Ya? Estas células van a pasar por la fase S, perdón, fase G, S y G2, ¿cierto? En la fase S recordemos que se van a replicar la información genética, es decir, la información genética va a aumentar, por lo tanto acá vamos a tener más información genética, ¿ya? Es por esto que en el gráfico sube la información genética. Ahí me equivoqué de color, ahí está, ¿ya? Luego
pasamos acá por la meiosis 1, en donde, cierto que terminamos con los cromosomas alineados, cierto, en el ecuador, en la metafase, viene la anafase y se lleva cada uno de los cromosomas a un extremo. Y por lo tanto hay que borrar la parte de en medio porque ya se lo llevaron. Y es en la fase, en la telofase y citodiéresis en donde nuestra información genética va a disminuir porque estamos viendo el material genético por célula. Y al ser estas en la citodiéresis células distintas es en donde nuestra información genética ahora va a bajar. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá vamos a tener una información genética y acá en la otra célula vamos a tener la otra información genética, ¿ya? Lo separé para que se pudiera ver. Y acá entre medio tenemos las distintas fases, como por ejemplo la, la metafase, anafase y telofase y luego se separan. Y vamos de nuevo a la profase, acá, profase 2 en este caso. Vamos a ver solamente la célula roja, luego la célula que marqué acá arriba. En la profase 2, esta nuevamente va a ir por el proceso de meiosis 1, en donde se van a desintegrar los núcleos, ¿cierto? Y estos se van a alinear en el ecuador. En la anafase 2 es en donde vamos a obtener la mitad de cromosoma en cada lado. Y en la telofase 2 y citodiéresis, bueno, en la citodiéresis 2 es en donde terminamos con la mitad de la información genética por célula, ¿ya? Si bien en el general, en el conteo general de todo, tenemos 4 células con información genética. No le puse el Crow porque iban a ser muchos colores y mucha confusión, pero en sí, si bien tenemos 4 células con información genética, esta información genética por cada una de las células es menos de la cantidad de información genética que teníamos al comienzo de esta meiosis 2 y esta es menos que al comienzo de la meiosis 1, ¿ya? Es por esto que la información genética va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la eh, D, ya que a medida que pasa el tiempo durante el ciclo celular de la meiosis, esto va a hacer que la información genética por célula vaya disminuyendo. Acá la palabra por célula es lo fundamental, ¿ya? Y esta es la alternativa correcta, la alternativa que por ejemplo tiene el I como tiempo, como ya les mencioné, no es viable. La cantidad de información genética en el eje X tendría que también ir afectándose, ir como yendo y volviendo. Y en este caso tampoco sería viable porque, por ejemplo, en la C, me parece que comencé a resolver un poco sin, sin que estuvieran viendo, ¿ya? Pero vamos a recapitular. La B, por ejemplo, es la cantidad de información genética por las etapas de la meiosis. Acá recordemos que la meiosis tiene profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Y luego nuevamente profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, la cantidad de ADN en este caso tendría que ejemplificarse cada uno de estos conceptos, ya que si vemos, por ejemplo, esto como etapas de la meiosis, acá tendríamos que encontrar en al menos un principio la fase S, en donde hay un aumento de, cierto, la cantidad de material genético. Y acá nosotros volvemos, si vemos el gráfico, en este punto nosotros volvemos a este punto y si volvemos acá, diría que volvemos a estar en la fase S y la meiosis no pasa nuevamente por la fase S, ¿ya? Y
C dice etapas de la meiosis y número de núcleos. Nuevamente podríamos verlo como número de núcleos, pero nosotros partimos con un núcleo en la meiosis. Partimos con un núcleo, este núcleo se vuelve 2 dentro de la misma célula y luego volvemos a bajar a 1. Tenemos un núcleo, este núcleo se vuelve 2 y luego la célula se divide y volvemos a 1. Este núcleo vuelve a dividirse, pasamos a 2 y volvemos a 1. No representa el gráfico los estadios de la meiosis, perdón, la cantidad de núcleos en la meiosis. Y por lo tanto, como les había mencionado, la respuesta correcta es la C. Perdón, la D. Le dije C porque era la última que estaba, pero le estaba marcando la alternativa correcta, que era la D. Y eh, vamos acá a nuestra otra pregunta, que es: el entrecruzamiento cromosómico es un proceso que ocurre durante la meiosis cuando un cromosoma intercambia genes con su homólogo. Como resultado, el nuevo cromosoma contendrá información genética de ambos progenitores, la que podría originar nuevas combinaciones de genes, recombinación genética. En el siguiente esquema se representa un par de cromosomas homólogos y dos pares de genes simbolizados con letras antes que ocurra el entrecruzamiento. ¿Ya? Acá típicamente se simbolizan los genes con letra minúscula y mayúscula. Acá vemos, por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, que tenemos una M mayúscula y una M minúscula. M mayúscula va a significar un carácter puntual en específico. M mayúscula puede ser, por ejemplo, color de ojos verde, y M minúscula, color de ojos café. ¿Ya? Y N de, no sé, nutria, va a significar, por ejemplo, color de pelo, también verde, y N mayúscula, color de pelo café. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos preguntan. De acuerdo con los siguientes antecedentes entregados, si se asume que únicamente ocurrió un entrecruzamiento con recombinación genética en ambos pares de genes, ¿cuáles de las siguientes opciones representa un posible cromosoma resultante? ¿Ya? Entonces, si recordamos, va a ocurrir este entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos, ¿cierto? Y van a ser siempre en el mismo loci, en el mismo punto, ¿ya? En la misma ubicación. Entonces vemos acá que tenemos M mayúscula y M minúscula en este cromosoma, lo cual está bien, pero acá vemos M mayúscula y N mayúscula. Lo que está mal es el hecho de que haya una M acá. No importa si es mayúscula o minúscula, el hecho de que haya una M significa que tengo color de ojos en donde debería ir información para el color de pelo. ¿Ya? Acá, N mayúscula y N minúscula y M mayúscula y M minúscula. Acá podría estar bien, pero hay algo importante, y es que el cromosoma, acá podemos ver un cromosoma que tiene un brazo corto, ¿cierto? Y un brazo más largo. Y en el brazo largo, perdón, en el brazo corto era en donde teníamos color de pelo, perdón, color de ojos, ¿ya? Que era representado con una letra M. Y acá en el brazo corto es en donde tenemos, en vez de color de pelo, perdón, color de ojos, tenemos color de pelo, ¿ya? En donde debería estar la M de Mario, tenemos ahora N de nutria, ¿ya? Entonces está alterado el loci, está alterada la ubicación. Por lo tanto, el hecho de que hayan N de nutria en donde debería estar M de Mario, nos dice que está alterado. En la C tenemos M mayúscula y M minúscula, lo cual puede resultar, está bien, de un entrecruzamiento, y abajo tenemos N mayúscula y N minúscula. Esto también está bien y puede resultar de un entrecruzamiento, ¿ya? Y luego tenemos la alternativa D, que nos dice N mayúscula y M mayúscula. Acá vemos algo alterado, y es que se cambió
una parte del brazo largo, ¿cierto? Del cromosoma con una parte del brazo corto, lo cual va a originar una alteración. En donde haya color de pelo va a haber color de ojos, ¿ya? Y esto produce alteraciones, mutaciones, los cuales no son viables. Por lo tanto, se me perdió el mouse. Ahí está. La alternativa correcta es la C, ya que se intercambian en el mismo loci, en la misma posición, los cromosomas homólogos. Y finalmente, ¿cuál de las siguientes figuras corresponde a una célula animal en citocinesis? Recordemos que la citocinesis o citodiéresis es en donde hay finalmente una división de la célula como tal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la que lo puede representar? Sería la alternativa D, ya que están dividiendo una célula de otra.